Mi nombre es Pablo Veloso y vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante y a la vez controvertido, que es el tema del tarot. Las cartas del tarot son elementos que han acompañado al ser humano desde hace muchísimos años. No se sabe exactamente la proveniencia, ni siquiera la proveniencia de la palabra tarot. Algunos juegan con el anagrama de la palabra tarot y dicen tarot tiene que ver con rota, que significa la rueda, ¿no? La rueda de la vida. Lo dan vuelta otra vez y dicen que es la Torá, que es la ley de los judíos, porque algunos dicen que cuando los judíos salieron de Egipto llevaron el tarot con ellos. Hay muchas ideas de la Kabbalah, del esoterismo judío justamente mezclado con el tarot. Algunos dicen que proviene, como decíamos, de Egipto, otros dicen que no. Básicamente, lo que podemos decir a ciencia cierta es que allá por el año 1400 más o menos de nuestra era, aparecieron lo que hoy conocemos como los tarots más antiguos completos. Uno de ellos llamado el Visconti Sforza en Italia, y luego el famoso tarot de Marsella, Marsella de Francia, y sabemos que este tarot que vemos en este momento es de entre esos antiguos el que mejor y más completo se ha conservado y el que contiene muchos elementos básicos e interesantes. A partir de este tarot, que es el que más hemos visto hasta en las películas inclusive, y del cual derivan nuestras actuales cartas españolas y cartas de distintos países que se utilizan para el divertimento y el juego, con lo que se llama baraja o naipe, que van desde el 1, el número 1, el as, hasta el número 9 o 10, y luego están esas figuras como por ejemplo el rey, la reina en el caso del tarot también, como tienen las cartas anglosajonas que tienen la J, K y la Q de Queen, reina, mientras que las españolas no. Así que estas cartas son cartas de corte, y el tarot tiene un elemento más que nosotros desconocemos en nuestros juegos de cartas, y son los arcanos mayores. El tarot se compone de arcanos menores y arcanos mayores. Los menores son estos, que tienen un valor numérico y un simbolismo pero más oculto, y los mayores ya son figuras. Entre los mayores tenemos esas famosas cartas que vemos en las películas que tanto nos asustan, como la carta de la muerte, la carta del diablo, que cuando al personaje protagonista de la película le sale esa carta, temblamos porque nos parece que va a tener un destino fatídico. Así que el tarot es, más allá de todas las explicaciones, de toda la superchería, de toda la superstición, de todos los agregados que el folclore popular ha hecho con esta idea de los videntes, de las personas que pueden adivinar el futuro y que nos hacen temer de que cuando vayamos a consultar el tarot nos van a configurar un futuro terrible del cual no podemos salir, y que solamente podríamos evitarlos haciendo un conjuro, pagando un dinero insospechado a esas personas que van a terminar en muchos casos abusándose de nuestro temor, de nuestra buena fe. Básicamente el tarot, para ir a lo esencial, es una figura. Y cuando miramos una figura ocurre algo. Si no tenemos ningún preconcepto, ninguna idea prefijada, nuestra mente va a viajar y se va a fijar de repente más en un elemento que en otro. Este es otro tarot, por ejemplo, más reciente, en el cual cada una de las cartas tiene una figura determinada. No hay ninguna carta que sea simplemente numérica, lo cual facilita este proceso de perderse en la carta. Uno mira una carta cualquiera y empieza a ver detalles, y cada uno de estos detalles nos van contando una historia. ¿Cuál? La historia que a cada uno nos cuenten. Va a haber tantas historias como personas. Entonces, la idea es que cuando uno mira una de estas cartas y se deja llevar por la imagen que ve, esa carta es como un espejo y nos devuelve una imagen. Una persona puede ver aquí de repente un ángel que está volcando lo que tiene en un vaso hacia el de abajo, como si fuera una pérdida, como si estuviera perdiendo el vaso de arriba y dándoselo a la copa de abajo. Entonces puede sentir que algo está mal, que es un destino terrible, que está insinuando que algo se va a perder. Mientras que otra persona puede ver en esta imagen simplemente un equilibrio, un pasar de vaso a vaso para mezclar cosas
y enriquecerlas. ¿De qué dependerá lo que veamos? De lo que tengamos dentro, de lo que haya en nuestra mente, en nuestra psique. Entonces, cada explicación que damos de la carta nos va a contar qué nos pasa. Y esto es muy importante porque si descubrimos qué nos pasa, podemos entender, podemos comprender cómo funciona nuestra psique y podemos suplantar una manera de pensar, sustituir por otra más equilibrada. Como muchas veces no nos permitimos jugar de esta manera, coger una carta cualquiera y dejarnos llevar por ella, porque no confiamos, se nos ha enseñado a pensar que por nosotros mismos nada podemos hacer y necesitamos de algún otro que nos cuente qué nos pasa, llámese psicólogo, llámese terapeuta, llámese sacerdote, llámese maestro, gurú. Entonces es así que acudimos a lo que se llama el tarotista. El tarotista puede ser de dos tipos. El tarotista común, que simplemente va a adivinar nuestro futuro, lo cual sabemos que es imposible, porque si no, si una persona adivinara el futuro con el tarot o cualquier otra herramienta, hubiera ganado la lotería muchísimas veces. De hecho, es imposible. Lo que sí puede hacerse de parte del tarotista es ayudar a que la persona se conecte con cada carta, a que se suelte y hasta contarle una historia sobre la carta que el tarotista mismo, como tiene muchas herramientas de conocimiento de las cartas, puede sugerirle a la persona y de esa manera ir armándole una explicación de la carta. Y esa explicación la persona a su vez la va a absorber y la va a reinterpretar y la va a hacer propia. Y se va a ir de esa sesión con una idea nueva acerca de por qué le pasa lo que le pasa. No acerca de qué le va a pasar, porque eso es un misterio para todos. Nadie sabe ni siquiera cuál es su siguiente pensamiento, pero sí con una idea de qué le está pasando. No de con cuál se va a quedar, si con la rubia o la morena, sino básicamente por qué es que quiere a la rubia o a la morena, que es mucho más importante. Y el tarot agiliza la mente, sobre todo del que lo estudia, porque nos obliga a no solo quedarnos con una carta y su imagen y su interpretación, o sus múltiples interpretaciones, sino que cuando empezamos a sumar lo que se llama una disposición, es decir, las ponemos a las cartas sobre una mesa, 10, 15 cartas, cada carta va a influenciar a la otra y la historia se va a empezar a complejizar y va a haber idas y vueltas y es como un gran cuadro donde en este mosaico podemos ver reflejada la vida de toda una persona, pero no porque prediga nada, no porque anticipe cosas que van a suceder, no porque sea la bola mágica, simplemente porque devuelve una imagen que cuando la persona no puede verla por sí misma, el tarotista como un terapeuta, como un facilitador, es el que le alcanza a la persona esta posibilidad. Y les muestro algunos tarots para que vean. Tenemos el tarot Balbi, un tarot italiano, con imágenes bastante basadas en la figura cuadrada. Y esto tiene que ver con que cada tarotista va a elegir un tipo diferente de tarot. Y ese tipo de tarot va a estar dado por sus gustos personales. Entonces, ahí se han caído. La elección de este tarot va a depender de la persona que venga también a consultar. Este es un tarot que conocemos como el tarot mítico, basado en los mitos griegos. Cada tarot, cada carta, está conectada con una partecita de la mitología de Grecia. Entonces nos ayuda a entender profundamente los sentidos que tiene cada carta a través de un cuento, a través de un mito. Cuando en nuestros seminarios estudiamos el tarot, no con el fin predictivo, nunca lo hacemos así, sino con el fin de autoconocimiento, de comprendernos, usamos este tarot. Es el tarot mítico y vamos conociendo historias, infinita cantidad, son 78. Esas historias nos cuentan los pormenores de cada carta. Y lo bueno es que cuando comprendemos un tarot, por ejemplo el mítico, después transponemos esto a cualquier otro. Y si nos gusta el tarot marsellés, si nos gusta el tarot egipcio, si nos gusta el tarot del Señor de los Anillos, porque se han inventado muchos recientemente, inclusive el propio Dalí, el pintor, hizo su propio tarot. Cuando aprendemos a usarlo, podemos variar y utilizar cualquier tarot porque todos son iguales. Así que los invitamos a que entren en este mundo interesante del tarot, quitando esas telarañas
de la superstición y del miedo y de esas especies de brujas y lo busquemos desde otro ángulo, que es el ángulo más psicológico, más interior y que nos ayuda finalmente a entendernos. Namaste.